Son las 3 de la tarde con 19 minutos y amigas y amigos, le doy la más cordial bienvenida en esta tarde a la doctora Marcela Costales. Ella está con nosotros para hacer esta segunda parte de conversación acerca de ese personaje que empezamos a tratarlo la semana anterior. Manuela Sáenz, esa mujer valiente de la historia ecuatoriana que hemos podido ver la semana anterior en su aspecto, digamos más bien de mujer, en humano. Su vida, en su aspecto humano. Marcela, buenas tardes, bienvenida al programa. Giselita, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas que son por miles en todo el territorio ecuatoriano. Sí, y están súper agradecidas también las personas a las que les hemos hecho ya llegar los libros. Claro que lo que sí me han dicho es, y no habrá más. Les digo, espérense, porque ni siquiera hay ahora mismo en existencia, ¿no? Sí, tus pues libros es se han una agotado. edición que quedó totalmente agotada. Ajá. Es la tercera edición. Vamos a la cuarta porque hay mucha gente que se interesa en Manuela Sáenz y en los personajes que le rodearon. El mismo Bolívar, Daniel Oleri, Antonio José de Sucre, Rosa Campuzano, Lolo Bocingol, Simón Rodríguez. O sea, es una pléyade entera de personajes. Así es, y creo yo que ahí es donde radica precisamente el valor de poder hacer este trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que es sí. que a través de la radio, a través de este programa, intentamos que ese mensaje, de manera sucinta, por supuesto, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo más largo, llegue a muchas personas y que tengan acceso a esta información histórica de primera mano. Ahora, Marcela, me gustaría mucho que hoy nos muestres quién era la Manuela militar, porque la semana anterior vimos quién era ese ser humano, cómo creció esa mujer y cómo se enamoró y amó a Bolívar con tal pasión y venció los prejuicios no solo de su época, sino que son vigentes hasta hoy inclusive. Pero ¿quién fue la Manuela política, la Manuela militar? ¿Cómo es que esta mujer, cuál fue el papel real que ella cumplió en estos dos aspectos? Yo creo que como este es el programa en el que vamos a agotar, como tú dices, muy limitadamente a Manuelita, debemos enfocar esos dos aspectos que tú mencionas y también el último, el papel de la Manuela generosa, la Manuela de Paita, la que tuvo tantos ahijados, la que dejó un recuerdo imborrable en el Perú, tanto que le llaman la Mariscala. Entonces, si te parece, tomemos esos tres ámbitos. Muy bien, entonces, Manuela militar, ¿cómo se enrola ella al ejército, a las filas? El primer contacto que tiene Manuela con el ejército es a través de su hermano, medio hermano, José María Sáenz. El que le enseñó José a fumar. María, exacto, y a cabalgar, y que hizo de ella una diestra amazona, y que fue su compañero de la juventud, tanto que ella encabeza una carta con uno de los pasajes bíblicos en donde le dice, ponme bajo tus alas, cuídame como la niña de tus ojos. Fue un amor filial extraordinario, tanto es así que Manuela moralmente se derrumbó cuando ella supo en Paita la noticia del fusilamiento de su hermano por orden de Juan José Flores, que fue gran amigo de ella y compañero también, pues combatiente del Ejército Libertador. El hermano José María Sáenz era uno de los capitanes del batallón de Numancia. El batallón de Numancia era español, pero español de raigambre. En él estaban los criollos más importantes de la época, los jóvenes más descollantes, los más inteligentes, los más apuestos. Y ella logró que el hermano se pasara con el batallón de Numancia a las filas de la independencia. Pero el primer contacto militar fue con este batallón. Le encantaron los uniformes, los sables, la postura militar, las ceremonias, los ritos militares. Se hermanó mucho con a través de la relación filial con José María Sáenz. Uh-huh. Y luego, cuando ella estuvo en Lima, ya desempeñando su labor política, porque recuerda que Torne la llevó a Lima, él tenía posesiones, casas y negocios elegantísimas en Lima, negocios y demás, y ella se convirtió en la tapada limeña. ¿Qué significa la tapada limeña? Que una mujer que salía con ese vestido negro de seda y con un manto sobre la cabeza no se le veía el rostro, era intocable. Y Manuel aprovechó esta circunstancia, se vistió de tapada limeña junto con Rosa Campuzano, la guayaquileña que fue compañera del general San Martín, y debajo de su manto iba llevando las proclamas, las papeluchas, las hojas sediciosas, como llamaba España, para levantar a la gente contra el dominio español, contra la imposición, y se enroló totalmente en la política.
y fue considerada por las autoridades del virreinato como sediciosa y como mujer que debía ser perseguida. Pero como era una dama de tan alta sociedad y además amiga de la Perrícholi era la actriz de la época en Lima. Sus obras eran representadas en los principales teatros del Perú y era la amante del virrey Amat, Micaela Villegas. Pero cuando el virrey le quería insultar, como no tenía dientes, quería decirle perra chola y le decía Perrícholi. Uh-huh. Y se quedó con este seudónimo, la Perrícholi. Y ella le libró muchas veces de la cárcel a Manuela Sáenz. También era amante del virrey. Sí, Micaela Villegas, la Perrícholi, era la amante del virrey y tenía mucha influencia política. Y como era amiga de Manuela Sáenz, la logró sacar varias veces de la cárcel de Casamatas. Aquí empezó su papel político y fue de tal naturaleza, de tal arrojo, de tal valentía, que el general San Martín la condecoró con la Orden de Caballeresa del Sol, junto con 220 mujeres más que estuvieron presentes en esta causa de la liberación del Perú. Una de las mujeres condecoradas también fue Rosa Campuzano, que era la antítesis de Manuela. Rosa Campuzano era rubia, de ojos verdes, era una mujer de la alta sociedad, más dedicada que nada a las labores domésticas, muy femenina, pero se comprendieron, esos dos polos se comprendieron y fueron muy amigas. Varias veces la visitó Rosa Campuzano a Manuela en Quito y en Lima hicieron una gran amistad. Y también Rosa Campuzano murió en la pobreza en Lima, abandonada totalmente por el gobierno de esa época y considerada también enemiga de la independencia. Uh-huh. Así paga la historia de las mujeres que han trazado un camino tan luminoso pero tan difícil. Esto es algo que a mí me llama la atención precisamente, ¿no? Porque es como la paradoja a la que se ve expuesto el ser humano. Me pongo a pensar en figuras como Gandhi, un defensor a ultranza de la paz, más que un defensor, un promotor silencioso y pacífico, haciendo honor, ¿no es cierto?, claro, a su legado de la paz. Y asesinado. ¿Y cuántos otros personajes Martin Luther King, que han estado precisamente en ese camino? Martin Luther King, por ejemplo. Sucre. Han muerto de esta misma manera. Entonces, ¿qué es lo que tú crees a través de esta comprensión histórica que tienes, Marcela? ¿Qué es lo que hace que precisamente los que se enarbolan, digamos, esta bandera de la libertad, de la paz, de estos valores altísimos, finalmente terminen de esta forma, de forma trágica, y en el caso del personaje que vemos hoy, Manuela, en una pobreza, obviamente, en una situación terrible de abandono absoluto? Sí. Mira, es que son transgresores. El mundo se mueve en base a intereses, y estos intereses generalmente son económicos y son políticos. ¿Quién tiene otra manera de pensar? ¿Quién vive la vida con otros valores como vivieron Manuela, Martin Luther King, Rosa Campuzano, el mismo Simón Bolívar? ¿Quién busca la felicidad de los pueblos a través no del tener, sino del ser, de expresar la esencia del ser humano? Son considerados enemigos públicos. Y cuando caen en desgracia, cuando ha pasado su época, entonces pasan a ser fruto del escarnio, son víctimas de la persecución, porque como son seres muy poderosos, siempre son un peligro. Si Manuela hubiera quedado en territorio de Colombia o de Quito, tanto Vicente Rocafuerte como Juan José Flores, como el propio Santander, interpretaban que esta mujer que tenía predominio sobre la tropa, que podía entrar libremente a los cuarteles, que tenía facilidad de palabra, podía levantar de nuevo la bandera de la Unión Gran Colombiana y habría tenido seguidores. Habría sido posible que Manuela sea la primera presidenta del Ecuador y eso no se podía permitir, entonces había que destruirla. Por eso es que Vicente Rocafuerte, cuando ella ya sale de Colombia, perseguida por Santander, le ordena la expatriación. Porque Manuela, primero, en esta época de la que estamos hablando, cuando San Martín la condecora, ¿no es cierto?, ahí están haciendo todo el trabajo a favor de la independencia de los países, sí, y tratando de cumplir este sueño bolivariano, del que ahora se habla tanto, el sueño de Bolívar de tener la Gran Colombia. Pero se logra esa independencia. ¿Qué es lo que pasa con Manuela cuando ya se logra la independencia? Porque ella batalla, ¿no? Ella pelea. Y vamos a ver el lado militar de Manuela. Esta Manuela Sáenz, después de conocerle a Bolívar, que tú ves que ya viene con una grandeza extraordinaria, no es que nace ella
como nace libertaria a partir de la unión de Bolívar. Uh-huh. Ella, antes de conocer a Bolívar, ya incursionó y recibe la condecoración de Caballeresa del Sol. Cuando ella en junio entra en Quito y se encuentra con Bolívar, es el encuentro de dos seres humanos grandes, gigantescos, y se desata en ellos el amor. Y desde ahí 8 años la acompaña Manuela Bolívar hasta el día de la muerte de Bolívar. Pero no son 8 años en los que ella permanece como la simple amante de Bolívar. Atraviesa los Andes 5 veces a caballo. Imagina tú qué fortaleza física, qué contextura moral, de Bogotá a Quito, de Quito a Lima, de Lima a Huamachuco, a caballo, llevando los archivos del Libertador, era su secretaria confidencial, defendiendo las proclamas, los escritos que ella llevaba como el tesoro más precioso, y acompañando a los ejércitos. Uh-huh. Ella en Ayacucho entró en combate, era miembro de la caballería de Miller, del general Miller. Caballería de Miller, ella era húsar con la función de lancera. ¿Qué significa húsar? Húsar era, como decirte, era un batallón, el de los húsares, el batallón Yaguachi, en fin, tenía su característica especial, pero los húsares eran lanceros del general Miller, y ella entró en combate. Para entrar en combate como lancero se necesita un dominio magistral de la cabalgadura, era una amazona muy experimentada, diestra. Manuela, pero además de eso una fortaleza física, porque entras lanza en ristro y la lanza tiene un peso, y con la lanza tienes que bajar a tu enemigo del caballo, es un combate de lanzas, y Manuela combatió como lancera, y de tal manera lo hizo que en el parte de guerra el general Sucre y el general Daniel Oleri le piden a Bolívar, le dicen: excelentísimo señor, pedimos a usted que la teniente de húsares Manuela Sáenz sea elevada al grado de coronela del ejército por méritos en batalla. No dicen porque era guapa, no dicen porque es su amante, no dicen porque es una mujer de la alta sociedad, dicen por méritos en batalla. Y ella estuvo también, según nos lo relata Rumazo González, en la batalla de Carabobo, e igual Venezuela. Capacidad de batalla demostró. Pero básicamente Manuela Sáenz quedaba después en el campo de batalla con la labor más grande que hacían las guarichas que iban con los soldados, las soldaderas. Eran compañeras, amantes, esposas, hijas, hermanas, iban con su guaguito cargado a la espalda, eran infantes, limpiaban las armas, socorrían a los heridos, enterraban a los muertos, eran enfermeras, zapadoras, y generalmente, como las mujeres nunca hemos sido mercenarias, no pidieron una medalla, un grado militar, ni pidieron una recompensa económica, regresaban a la misma vida oscura de siempre, pero ya dejaron su huella luminosa. Estas mujeres que quedaron en los campos de batalla y que seguían a los soldados, todas ellas renacen en el nombre de Manuela Sáenz, porque tú verás que la historia oficial nunca recuperó el nombre de una de estas guarichas. Qué tiempos tan duros, ¿no? Qué terrible. Sí. O sea, yo te escucho y me pasa como una película, voy haciendo imágenes de cómo podrían haber sido esas épocas. Qué terribles además el tiempo, las distancias, las condiciones sanitarias. Claro, los caminos, si las mulas se derrumbaban en esos caminos terribles de los Andes, había soldados que morían congelados o con soroche en el paso de los Andes. Y todo eso esta mujer extraordinaria pudo sobrepasar, acompañada siempre de su esclava, de Jonatás, de la Negra, que tampoco se le ha dado el mérito que tenía. Ella combatió también con Manuela Sáenz en Ayacucho. Y en estos terribles pasos de los Andes era la primera en entrar en contacto con el ejército español, porque ella limpiaba el camino, era la avanzada de Manuela Sáenz para que pudiera avanzar, y nunca le dio la historia el lugar que merecía a Jonatás. Hoy la reconocemos como Jonatás Sáenz, porque los negros no tenían apellido, los afros eran esclavos y generalmente tenían el apellido del dueño, como Alonso de Illescas, que venía de la casa de Alonso de Illescas en Sevilla a servir de esclavo en Lima, en el Perú. Esta negra también recupera todo el poder de la sangre afro en la historia del Ecuador, ese poder libertario. No nos dijeron que antes de ella existieron 35 rebeliones negras en Catamayo, en El Chota, en Mira, en las haciendas de los jesuitas en diversos puntos del Ecuador, en Esmeraldas, en el sur de Guayaquil. Todas esas rebeliones negras están en este personaje ya mítico de Jonatás Sáenz. Jonatás Sáenz, la esclava de Manuela, esa Manuela militar. Fíjense ustedes, qué importante, ¿no? Es poder tener acceso a esta información
que nunca estuvo en los textos oficiales, que solamente nos ponía la figura de Manuela como la libertadora del libertador sin saber bien ni por qué. Y la amante de Simón Bolívar. Y sobre todo la amante de Simón Bolívar. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con la doctora Marcela Costales. Hablamos hoy de Manuela Sáenz en este aspecto militar, político de esta gran mujer ecuatoriana. Estamos de regreso para continuar esta conversación que yo la encuentro tan interesante y valiosa con la doctora Marcela Costales acerca de los personajes que ella ha estudiado con tanto interés y pasión. Manuela Sáenz es de quien nos ocupamos hoy y en este aspecto militar y político. Ahora, Marcela, el momento en que estos 8 años que le acompaña Manuela a Bolívar, pasan muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y entre que se van ganando las batallas y que se logra la independencia en todo el territorio, también van surgiendo voces disidentes, ¿no es cierto?, del proyecto independentista de Bolívar. Y surgen por ahí, por ejemplo, en Colombia, precisamente Santander, de quien se supone Manuela le libra de morir a manos de él a Bolívar. ¿Cómo era esto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que hubieran opositores, que empezaran a surgir los opositores al proyecto de independencia? Son muchos factores. Pero no el de independencia, sino el de Gran Colombia, la Gran Colombia, ¿no? Sí. Perdón. La patria grande que le llamamos ahora, la patria grande que soñó Bolívar. Mira, quería decirte antes de eso que Manuela fue miembro del Estado Mayor de Bolívar. Ya con el grado de coronela, ella fue su secretaria confidencial y miembro del Estado Mayor, lo que quiere decir que la estrategia militar, el teatro de guerra, el teatro de operaciones era examinado también con ella y ella daba su criterio militar, estratégico y político que era respetado por los otros miembros del Estado Mayor de Bolívar. ¿Puedes explicar lo que es el teatro militar? Cuando se configura la operación militar, el sitio geográfico, los accidentes geográficos, el sitio más adecuado para dar la batalla, los caminos que se supone tomará el enemigo, la más adecuada manera de enfrentar ese ejército, el aproximado número de los miembros del ejército con el que se tendrán que enfrentar, el tipo de inteligencia que está aplicando el ejército enemigo para conocer el avance del ejército libertario, el número de batallones, inclusive quienes están infiltrados en ese ejército para dar información, las fechas en donde es conveniente o no presentar batalla. Es el diseño estratégico de lo que va a ser la batalla. Entonces, es un teatro de operaciones suficientemente amplio que con la estrategia de Bolívar, la capacidad militar de Sucre, el genio de Daniel Oleri, la participación del coronel Ferguson, la de Manuela Sáenz, era analizado eso en la mesa antes de entrar a las operaciones, inclusive, como te digo, la inteligencia que se debía desatar para filtrar en las filas enemigas. O sea que ella tuvo mucho que ver en cómo se configuraron las siguientes batallas a partir de aquellos miembros del Estado Mayor. Cuando la Gran Colombia está estructurada y luego del Congreso de Cúcuta, del Congreso de Angostura, empiezan a surgir los caudillos locales. En el caso de lo que era el Departamento del Sur, hoy Ecuador, apareció Juan José Flores, que fue un hombre de gran confianza de Bolívar, pero él ya vio la posibilidad de apoderarse de una parte de la Gran Colombia, del Departamento del Sur, para llevar las cosas a su antojo. Y tanto es así que lo cumplió con la división de la Gran Colombia, cuando él, para ser proclamado presidente de esta república que nacía, trazó la constitución que se llamó la Constitución del Guapo Flores, en donde decía que para ser presidente tenía que tener tal número de pesos en oro, estar casado con una quiteña de la sociedad. O sea, la Constitución reflejaba lo que era Juan José Flores para que pudiera ser el presidente. En Venezuela se levantó Páez, y Páez separó a Venezuela de la Gran Colombia. En Colombia, Santander, que como le llamaba Bolívar, el hombre de leyes, el abogado, rígido, un hombre que no aceptaba esa macrovisión que tenía Bolívar de la Gran Colombia, y también trazó su feudo local. Fueron estos caudillismos en unos pueblos que estaban saliendo de una guerra terrible como fue la Guerra de la Independencia, inclusive de conatos de guerra civil. Tanto es así que Bolívar dijo, si mi muerte sirve para unir a estos pueblos, bienvenida sea, porque él se dio cuenta que ya se empezaba a fraguar la guerra civil. Entonces, en estas circunstancias, Santander se levantó en Colombia, Páez en Venezuela, Juan José Flores se tomó el Ecuador y se destruyó lo que había sido la principal causa
y el objetivo de la independencia, el mantener unida a la Gran Colombia. Esto fue una cosa terrible para Bolívar y por supuesto para Manuela. ¿Cuáles tú crees, Marcela, que hayan sido los errores que cometió Bolívar? Yo creo que el más grande de ellos fue el que él mismo dijo. Él vio las cosas demasiado circunstanciales. Dijo, me ha tocado la misión del relámpago, iluminar un instante las tinieblas, elevarme sobre el abismo y volver a hundirme en la oscuridad. Él vio que las naciones todavía no estaban lo suficientemente maduras como para mantener esta unidad. Cuando Perú le ofreció la monarquía, ellos querían que sea rey del Perú, Bolívar dijo, me han dado el título de libertador, nunca lo mancharé con el nombre de monarca. Pero a medida que avanzaba la destrucción de la Gran Colombia, él se dio cuenta que no hubo la madurez suficiente como para sostener esto que había sido fruto de años de sufrimiento, de derramamiento de sangre, inclusive de destrucción de las unidades agrícolas de todos estos pueblos que conformaron la Gran Colombia. Y tampoco pudo contrarrestar a tiempo estos caudillismos locales. Es que hay que tener en cuenta que se trataba de una población que estaba acostumbrada a la monarquía, de todas maneras, que tenía unos privilegios, las clases altas, y que luego las clases bajas, no existía clase media, las clases bajas eran analfabetas, vivían en la esclavitud, en la ignorancia. Exacto. Entonces, por supuesto, ¿de qué forma podría haber penetrado el mensaje si es que al fin y al cabo se convierte como en la lucha por la libertad, pero una libertad que al fin y al cabo este grupo social no logra experimentar, pues? Este grupo social, el de los más desposeídos, fue parte del ejército de Bolívar. Claro que nosotros vemos idealísticamente el ejército libertario con sus uniformes de azul y grana o verde y rojo, como eran los de batallones de Bolivia, pero la mayoría de los soldados iba sin zapatos, con los pies vendados. Las armas eran de una pobreza terrible. La misma Manuela Sáenz tuvo que hacer muchísimas veces colecta para comprar paños para poder hacer los uniformes del ejército. Era un ejército de gente pobre, pero que no vio los frutos de la libertad, que siguió sumida en la misma pobreza. Entonces se ancló a estos caudillismos locales. Y también recuerda que el que debía ser el heredero de Bolívar, Antonio José de Sucre, ya fue asesinado en Berruecos. Y Antonio José de Sucre siempre le rehuyó a la administración pública y a los cargos públicos muy altos. La presidencia de Bolivia la aceptó ya a regañadientes y fue lo más corto posible su periodo. Entonces los hombres de verdadera confianza de Bolívar ya no estuvieron con él cuando empezó la desintegración final de la Gran Colombia. Bolívar tenía fama de mujeriego y Manuela se lo reprocha permanentemente, ¿no? Sí. ¿Cuánto crees que eso pudo haberle afectado? ¿A Manuela o a Bolívar? A los dos. Bueno, a Manuela ya sabemos, ¿no? Sufría muchísimo, aunque él le dice que jamás. A nadie amará más que a ella. Que a nadie amará más que a ella, pero ¿de qué manera me amas? Más o menos le pregunta a ella. Pero en realidad, mi querida Gisela, Bolívar cometió todo tipo de infidelidades contra Manuela Sáenz, pero nunca pudo dejar de amarla. En las cartas él firmaba a la mujer única, o la amable loca, como le llamaba él a Manuela Sáenz, o mi adorada Manuela. O sea, el verdadero nexo de amor que tuvo él luego de su esposa, la que falleció, María Teresa del Toro, a quien él amó demasiado. El otro gran amor de su vida es Manuela Sáenz. Y las infidelidades eran completamente circunstanciales. Recuerda tú cuando a uno de los alcaldes, creo que es el de Huamachuco, el secretario Santana, secretario de Bolívar, le informa que va el Libertador, le dice, prepare la mejor casa, la mejor habitación, la mejor comida, prepare el baño de agua de verbena que el Libertador suele tomar cada noche, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Bolívar llegó a descansar esa noche en Huamachuco, encontró que al pie de la cama estaban 3 hermosas jóvenes de Huamachuco. El alcalde había interpretado que los 3 etcéteras eran 3 jóvenes que tenían que acompañar a Bolívar. Etcétera, etcétera, etcétera. 3. Y el poder da un halo especial sobre todo a los hombres, y esto los hace muy atractivos para las mujeres, sea el poder de la fama, el poder del dinero, y más aún el poder político, que es el poder del ejercicio de la autoridad. Entonces Bolívar fue acosado por las mujeres. Una
Mañana Manuel encontró en la cama del Libertador un arete de diamantes y le dio una golpiza a Bolívar de tal naturaleza que él no apareció 5 días diciendo que estaba con gripe. Eran esos arranques de celos que ella sentía frente a las infidelidades del Libertador. Le debieron haber dolido mucho a Manuela. Sin duda. Pero como siempre, los celos duelen demasiado. Por supuesto, y la infidelidad es más grave todavía. Pero no fueron relaciones que permanecieran en el tiempo, relaciones que tuvieran una consecuencia, fueron relaciones completamente circunstanciales, nunca fue sustituida. Hay una carta que le escribe Manuela, ¿no es cierto?, en la que le dice que le relata la belleza de Ibarra, de esta ciudad, de este pueblo en ese momento, y ella le dice, ¿no te parece que ya sería el momento de que paremos, dejemos todo, dejemos las luchas, dejemos la guerra y vengamos a refugiarnos aquí más o menos, o en donde tú quieras, le dice, ¿no es cierto? Pero ya descansemos. Y Bolívar no lo hace. Es imposible, tampoco ella iba a descansar. Sin embargo, se ve el cansancio, claro, ¿no? Recuerda cuando Anita Paredes Arosemena, la esposa de Alfaro, le decía que se quedara en Panamá, que estuviera con sus hijos, que hicieran una vida familiar. Eloy Alfaro siempre le repitió, a pesar del enorme amor que le tenía, primero es el deber, Anita, primero es el deber. Son seres obsesivos. Para Bolívar la libertad era una obsesión, la Gran Colombia una obsesión, y para Manuela también era una obsesión. Entonces estos eran arrebatos del deseo de una vida doméstica, de una paz más o menos aparente, porque nunca la habrían tenido, cosa que no se podría dar en dos seres de esa naturaleza moral y tan comprometidos con una causa. Desde luego. Ahora, Bolívar muere diciendo algo terrible, ¿no?, que es he arado en el mar. Es la frase más conocida, creo, de Bolívar. Y ¿fue así en realidad, aró en el mar? Yo creo que no. Mira la época actual. Estamos frente a una revolución pacífica, pero revolución. Estamos viendo cambios extraordinarios, irreversibles. Y eso se ha dado en otras épocas. Mira la época de Eloy Alfaro. Cambios que realmente hicieron al Ecuador distinto de lo que era, a la sociedad ecuatoriana distinta de la que era. Y todo esto es una herencia del gran pensamiento bolivariano, de la lucha de Bolívar, de la lucha de Manuela, de la persistencia de las ideas, que como dice Benjamin Franklin, el anhelo de libertad hace grandes a los seres humanos e indomables a los pueblos. Tú ves que no hemos dejado esa trayectoria, pese a todas las circunstancias históricas que hemos tenido que enfrentar. Quizás él se refería a que fracasó el proyecto de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Pero dejó sentadas las bases de unos países libres, al menos, y ves que ya no fueron, que ya no estaban bajo el imperio. Exacto. Hemos estado bajo otros imperios y en circunstancias similares de marginamiento, de ser considerados del traspatio, de ser tomados simplemente como objetos de rapiña, como pueblos de segunda clase. Bolívar debió haber dicho eso. Considera a un hombre que estaba con la tisis, ya terminal, la tuberculosis, agotado, derrotado, traicionado por quienes él formó y a quienes les dio la posibilidad de descollar, solo en la pobreza máxima. Él soñaba todavía, cuando ya iba rumbo a su muerte en Santa Marta, con que iba a rescatar unas minas que tenía en Venezuela, en iniciar un pleito, una lid jurídica para rescatar esas minas. Él tenía ese tipo de sueños todavía cercanos a su muerte. Pero analiza tú la contextura física de un tuberculoso, los años de campaña. La fragilidad. Claro, totalmente. Aunque dicen que cuando pasaba el Libertador, el solo hecho de que él en esa barca terrible en donde iba por el Magdalena que te describe Gabriel García Márquez en El General y su laberinto, que es el libro más trágico que yo he leído en mi vida, cuando anunciaban a la gente del pueblo que estaba el Libertador, y solamente con que él abriera la carpa y vieran la mano del Libertador, irradiaba tanto poder, tanto respeto, que se imaginaba que iba un gigante completamente sano y demás, iba un moribundo y ya casi sin ilusiones. Y él añoraba a Manuela en ese momento. Él escribe una carta terrible a un amigo en Quito y le dice, cuéntame algo de mi señora Manuela.
Desde que salí para Santa Marta no sé nada de ella. Está en Bogotá, está en Quito, está abandonada. Quiero saber algo de mi Manuela. Y dice, yo he sido tan tonto, carajo, que cuando la tuve cerca la desechaba. Cuando gocé de todos sus dones no supe comprenderlo. Carajo, qué pendejo fui cuando Manuela estuvo cerca de mí. No se valora lo que se tiene cuando es así. El bien es conocido cuando perdido. Yo estaba pensando el otro día, ¿qué habría pasado si en ese tiempo hubiera existido Internet? Habrían sido hackeados y no les habrían permitido comunicarse a cabalidad. A ver, pero Manuela y Bolívar, por lo menos con WhatsApp, habrían logrado de alguna manera su amor, ¿no? Chatear. Pero más con admirable. Skype, algo. Habrían estado un poco... Mi querida Yo creo que habrían ganado Ganaron. Eso sí, ganaron, pero ganaron. La Gran Colombia, tal vez habría sido posible, mantenido. ¿No? Porque entonces, con Wikileaks y todo, tal vez pero se descubría a Santander antes. Que no hay nada más conmovedor que recibir de puño y letra la carta de la persona a la que tú amas. Tanto es así que hay una ciencia, la grafología, pero porque hace a través de tu letra es tu carácter. Sí, debería recuperarse de alguna manera, porque en la carta está el carácter. A través del internet está tu espíritu, a través de la letra escrita está tu carácter, está tu impronta. Esas cartas deben haber sido arrasadoras cuando las leyeron él y ella. Y qué desesperante con la comprensión que ahora tenemos de esta velocidad de comunicación. Qué desesperante habrá sido el tiempo que se tardaban en llegar esas cartas. Meses. ¿No? Meses en esos caminos que quién sabe llegaban o no. Claro, la mayoría de veces no llegaban. Uh-huh. Y cuando Bolívar estuvo en Bogotá y Manuel en Lima, impidieron que las cartas de ella, ningún correo podía llevar las cartas. Y más aún cuando él ya iba rumbo según él dijo, salía para Europa, pero él sabía que iba rumbo a la muerte. Nunca le dejaron salir de Bogotá las cartas de Manuela. Manuela se alimentaba del recuerdo de Bolívar y de la convicción profunda que ella tenía de que era importante para él, de que era su gran amor, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que la mantuvo. Y no nos dio el tiempo, Marcela, para hacer la tercera parte. Creo que vas a tener la próxima semana, que es la parte más terrible y más hermosa. La parte última de la vida de Manuela Sáenz en Paita. Gracias, muchas gracias por tu presencia, Giselita, en el programa. Gracias por volver a recrear a Manuela. Y nos vemos la próxima semana junto a la doctora Marcela Costales para saber qué pasaba con Manuela Sáenz en Paita cuando vivió allá en ese destierro y murió de la forma más dura que se puede imaginar. Gracias, amigas y amigos, por estar en nuestra sintonía. Recuerden que hay una página web que se llama giselecheverria.com, www.giselecheverria.com, y ustedes pueden encontrar allí todos los programas que tenemos a diario aquí a través de la gran señal nacional de Sonorama. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, ingresen a esa página web. Síganme también en Facebook, Gisela Echeverría Castro. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Un abrazo muy grande a todas y todos. Hasta mañana.